revelando los increíbles aeroplanos, la transformadora historia del regreso del B-24 Liberator. Manuel miraba la carcasa deteriorada del B-24 Liberator con una mezcla de asombro y desesperación. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con los sueños de un mejor futuro. Su padre, un humilde pescador de manos callosas y sabiduría inigualable, había sembrado en él la pasión por los cielos, pero nunca pudo ver a su hijo perseguirla. La avioneta y su historia resonaban como un eco distante, recordándole que había más que perder que ganar en este arriesgado camino. Pero el tiempo se le acababa, y con él, la posibilidad de hacer a su padre orgulloso. Manuel enfrentaba una encrucijada aterradora, con cada golpe de martillo retumbando en su pecho. El rugido de las olas del Caribe se colaba por las grietas del taller. Su ritmo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Aquel viejo avión, olvidado por los años, representaba no solo su futuro, sino también la memoria de un padre que nunca tuvo la oportunidad de soñar con aviones. Con cada nueva capa de pintura que aplicaba, la imagen de su padre se hacía más viva, pero también lo invadía la duda. ¿Sería suficiente? La comunidad, un actor silencioso en su historia, parecía burlarse de él a través de sus murmullos. ¿Qué sabe un ingeniero de aviones? Su padre nunca voló, y él tampoco podrá hacerlo, se decía. Manuel rechazaba esas palabras, pero su mente trabajaba en su contra. La sombra del desprecio se cernía sobre él, y cada mirada cargada de incredulidad lo minaba, sembrando una confusión dolorosa en su interior. El deseo de ganarse el respeto de sus vecinos se mezclaba con la necesidad de honrar su legado familiar. No podía fracasar. No así. Mientras soldaba una pieza de metal, sus pensamientos se vieron interrumpidos por doña Teresa, una anciana que conocía la historia de su familia. «Tu padre tenía fuego en su corazón, Manuel. No lo olvides», dijo, y en sus palabras vio una chispa de esperanza. Pero el eco de su pasado lo envolvía, como una niebla inmensa. ¿Cómo podía alguien como él, salido de la pobreza, pensar que podía hacer que algo tan colosal volara nuevamente? La carga de su herencia se volvía un lastre, y con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con la restauración casi completa, el horizonte se oscurecía frente a él. El rostro del empresario que amenazaba con acabar con su pueblo se proyectaba en su mente, y la idea de perder no solo el avión, sino su integridad, lo mantenía despierto por las noches. Cada crítica dolía, cada intento de desprestigiarlos lo sacudía. La imagen de su padre, a quien nunca pudo hacer volar, lo empujaba hacia adelante, pero el miedo de un nuevo desengaño lo paralizaba. En esa noche de tormenta, con el viento aullando como el lamento de un alma perdida, Manuel se preguntó si realmente tenía la valentía necesaria para enfrentar lo que venía. La incertidumbre lo invadía, el eco de su padre retumbando en su memoria. ¿Será capaz de sobrevivir a su propia historia antes de que las nubes de la duda lo traguen por completo? La lucha por el B-24 no era simplemente por el avión, sino por su propio lugar en un mundo que parecía decidido a olvidar su nombre. Todo dependía de que su sueño despegara, pero el tiempo se estaba agotando. Las primeras luces del amanecer filtraron a través de las ventanas del taller, iluminando una atmósfera cargada de tensión y posibilidad. Manuel se encontraba frente al B-24, la brillante pintura recién aplicada aún resplandecía, pero en su interior la tormenta seguía rugiendo. Sabía que la restauración del avión debía ser más que un acto de orgullo personal. Significaba enfrentarse a un legado que iba más allá de su propia historia. La idea de volar, de hacerlo funcionar, lo acosaba como un espectro. Mientras revisaba las herramientas diseminadas por el suelo, una idea surgió en su mente. No sabía mucho sobre aerodinámica, pero sí tenía la determinación y la capacidad de aprender. Su educación formal le había dado bases sólidas en ingeniería, pero no podía evitar sentir que había lagunas en su conocimiento práctico.
Manuel decidió que sería el momento de cerrar esas brechas. Se sentó en un viejo banco de trabajo y comenzó a investigar sobre cada componente del B-24. Las horas avanzaban mientras absorbía información, sumergiéndose en libros y recursos en línea. Sin darse cuenta, el tiempo detrás de esa pantalla se volvió una extensión de su lucha interna. Cada detalle que descubría alimentaba su confianza, pero también revelaba la complejidad del desafío que tenía entre manos. Las piezas del rompecabezas parecían encajar, pero Manuel sabía que enfrentaría críticas aún más férreas. La falta de experiencia sería su mayor enemigo, pero por primera vez sus dudas comenzaron a transformarse en curiosidad. ¿Qué podía hacer si se enfrentaba a este reto con la mentalidad abierta de un aprendiz? Una tarde, mientras ajustaba un motor, recibió una visita inesperada. Era José, un viejo amigo de la infancia, conocido por haber seguido el camino de la aviación en la ciudad. Se quedaron conversando sobre sus aspiraciones y en esa charla Manuel se sintió por primera vez como un igual. La pasión que emanaba de su amigo era contagiosa e incluso comenzó a compartir su idea de restaurar el B-24. José le ofreció su ayuda, dispuesto a compartir conocimientos y con ello abrir nuevas puertas. «Te propongo algo», dijo José con una sonrisa. «Organizaremos una pequeña reunión en la que podamos hablar sobre el proyecto. Tal vez incluso podríamos conseguir algunos recursos y apoyo de la gente del pueblo». Manuel sintió una mezcla de emoción y temor. Era la primera vez que pensaba en su sueño como un esfuerzo colectivo, un esfuerzo por compartir su lucha. Sin embargo, la posibilidad de ser expuesto, aún ante posibles fracasos, lo hacía dudar. Mientras tanto, entre las palpitaciones de su corazón, el rostro del empresario regresaba a su mente como un mal sueño. Esa figura gris que amenazaba no solo su avión, sino también la vida que él había deseado para su familia. Manuel se preguntaba si era el momento adecuado para abrirse al juicio ajeno, o si debería seguir luchando en solitario, hasta demostrar su valía. La fragmentación de su confianza se manifestaba en una contemplación profunda. ¿Sería capaz de revelar su trabajo en medio de la incertidumbre? Al caer la noche, se encontró parado frente al B-24. La luz de una bombilla titilante iluminaba su figura. Sabía que la decisión de aceptar ayuda requeriría despojarse de un orgullo que lo había mantenido a raya, pero más aún, lo obligaría a confrontar sus propios miedos. El futuro de su misión dependía de ello. Un sonido familiar, el rugido de un motor de avión sobrevolando el taller, le hizo mirar hacia arriba. El retumbar resonó en su interior como un desafío. Sin embargo, las visiones de aceptación y rechazo luchaban dentro de él, creando un dilema emocional que sería imposible evitar. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y con ello, la necesidad de decidir con base en el ánimo y no en el miedo. Decidido a dar el siguiente paso, se dirigió a su amigo con la resolución que había buscado. Aquel impulso de unirse a otro surgiría como un nuevo vuelo. Pero antes de que pudiera articular su idea, el timbre de su teléfono sonó, interrumpiéndolo. Al abrir la pantalla, su corazón se detuvo. Era una notificación de una nueva amenaza por parte del empresario. «Mañana deberás enfrentarte a mí», decía el mensaje. El horizonte se oscureció de nuevo, y Manuel sintió cómo la presión aumentaba. ¿Estaba realmente listo para aceptar la ayuda y al mismo tiempo luchar por su sueño? El momento decisivo había llegado, y su vida estaba a un paso del despegue o de un aterrizaje forzoso. Despertó antes de que el sol mostrara su rostro, sintiéndose abrumado por la ansiedad del día próximo. Mientras la luz comenzaba a tejer suaves en su taller, Manuel luchaba por organizar sus pensamientos. Sabía que no sería solo un reto personal. Era una confrontación directa con el empresario que amenazaba su sueño y la vida que había construido. Esa mañana, más que nunca, comprendió que su victoria no dependería solo de su destreza técnica, sino de su capacidad de conectar con otros y hacer que la restauración del B-24 fuera un esfuerzo colectivo. Decidió que no podía eludir su encuentro con José. Había en él un sentido renovado de propósito, pero también una vulnerabilidad que le asustaba. Sentía que pedir ayuda era una debilidad, pero a su vez la idea de permanecer aislado particularmente lo agotaba. Manuel se acercó al viejo banco de trabajo y como un ritual repasó nuevamente las herramientas y piezas del avión. Cada elemento le hablaba en susurros. La posibilidad de volar, de llevar el B-24 a las nubes, parecía casi real. A medida que el día avanzaba, pensando en lo que diría en la reunión, su mente indagaba en la naturaleza de su lucha interna. Se preguntaba si el temor al juicio ajeno había moldeado su historia.
¿Era legítimo sentir miedo por el futuro y la opinión de los demás? Se sentó en el taller, con las manos cruzadas, intentando encontrar una respuesta. Era un torbellino emocional, pero en el calor de la reflexión, algunos destellos de solución comenzaron a formarse. Tenía conocimiento técnico, lo había adquirido con el tiempo y la formación, pero estaba intentando entrar al territorio del trabajo en equipo, la dinámica social que nunca había dominado. Vio la ironía, un ingeniero perdido en el arte de la comunicación humana, la simplicidad del acto de hablar, de compartir su pasión y ambición, lo aterraba. Finalmente, decidido a asumir el compromiso de su propuesta, se preparó para reunirse con José y los otros. Mientras el sol se deslizaba por el horizonte, sintió la necesidad de vestirse no solo con ropa adecuada para trabajar, sino también con una armadura de valentía. Se miró al espejo y en lugar de ver un hombre que tenía mucho por demostrar, se enfocó en aquello que realmente era, un apasionado por la aviación que estaba dispuesto a aprender. La reunión, que inicialmente había proyectado como un evento aterrador, se convirtió en una oportunidad para plasmar su visión. Cuando José le presentó como líder del proyecto, Manuel sintió un cosquilleo en el estómago, pero al mismo tiempo algo cambió en su interior. La voz del empresario resonaba como un eco lejano, y fue en ese momento que decidió que podía ser su propio apoyo. La habilidad de generar su espacio de trabajo no significaba necesariamente alejar a los demás. Por el contrario, podría integrar sus conocimientos a su proceso de aprendizaje. Sin embargo, cuando la conversación se tornó más técnica y las opiniones divergieron, un escalofrío de inseguridad se deslizó por su espalda. La duda le hizo cuestionar su autoría y su esencia, un conflicto que había resurgido. ¿Qué pasaría si sus ideas no eran tan buenas como creía? Se obligó a refrenar la inercia del miedo al recordar que su propósito era más grande que él mismo. A medida que la noche se cernía, la discusión se tornó más intensa. Manuel utilizó esta nueva energía para transformar cualquier crítica a su trabajo en una lección de aprendizaje. Con cada pregunta y revisión de planes, sentía que ascendía un escalón más en la escala de su crecimiento. Cada instante en esa sala se convertía en un fragmento del rompecabezas que encajaba con su ambición. Pero al cerrar la puerta del taller, de regreso a su reflexión personal, un mensaje nuevo iluminó su teléfono con la misma inquietante advertencia. Mañana deberás enfrentarte a mí. La realidad del empresario regresaba como un fantasma, dispuesta a torcer su crecimiento. Manuel enfrentó en un instante toda su vulnerabilidad. Saber que debía negociar su paz interna con la presión externa lo dejó inquieto. ¿Acaso estaba listo para aplicar todo lo aprendido en la reunión y enfrentarse de nuevo a su mayor temor? La pregunta flotó en el aire, y la respuesta no parecía clara. Con el eco del motor resonando en su mente y las sombras de la incertidumbre detrás de él, un desafío inminente se cernía. ¿Sería capaz de transformar esa presión en un impulso para tomar vuelo? La batalla por su sueño y su sentido de identidad había comenzado. El siguiente día amaneció con un cielo despejado, pero para Manuel la claridad exterior contrastaba con la tormenta que se gestaba en su interior. Las horas previas a la reunión con el empresario estaban impregnadas de una mezcla de ansiedad y determinación. Cada tic del reloj se convertía en un recordatorio de las decisiones que estaban a punto de cambiar su vida. Al entrar al salón de conferencias, un sudor frío le recorrió la frente. Se encontró rodeado de rostros inquisitivos, cada uno representando una faceta del proyecto que había asumido. Era un grupo diverso, pero lo que lo inquietaba no eran las miradas de los demás, sino la figura imponente de Jorge, el empresario que tenía claro el interés por el B-24. Sabía que su presencia significaba ser negociador y posible obstáculo. Mientras comenzaba la presentación, las manos de Manuel temblaban ligeramente. Se obligó a recordar el mantra que había formado en su mente. La pasión puede abrir puertas donde antes había muros. A cada comentario crítico de Jorge, sintió que sus pies se deslizaban hacia la invalidación. Pero fue justo en esos momentos de tensión cuando recordó su compromiso personal de no dejarse doblegar. Se mantuvo firme, reformulando la conversación hacia el valor emocional que este proyecto representaba, no solo para él, sino para todos los involucrados.
La dinámica del diálogo comenzó a cambiar. Manuel descubrió que, al enfocarse en los beneficios comunes, podía transformar la tensión en colaboración. Estaba descubriendo habilidades innatas de liderazgo, habilidades que nunca había deseado desarrollar, pero que ahora emergían con fuerza. Cada respuesta argumentada y cada idea expuesta contribuían a cimentar su confianza. Fue un pequeño triunfo cuando Jorge hizo un comentario positivo al final de la presentación. Para Manuel, ese gesto simbólico era la validación que tanto necesitaba. Sin embargo, no podía permitirse caer en la complacencia. Jorge continuaba expresando reservas, como un depredador acechando a su presa. Sin embargo, cada crítica de Jorge se sentía ahora más como un reto que como un ataque. Esa sutil transformación interna le proporcionó un nuevo aire de claridad. Al finalizar la reunión, la sensación de haber logrado algo trascendental lo envolvió. No solo había defendido su proyecto, sino que había logrado superar partes de sí mismo que siempre lo habían limitado. Salió del edificio con un nuevo propósito. La verdadera prueba venía en los próximos días, donde tendría que demostrar que la visión del B24 no solo era su sueño, sino el de todo un equipo que estaba dispuesto a seguirlo. Mientras contemplaba el horizonte, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio de la cita con Jorge para el final de la semana, que ahora parecía menos amenazante que antes. Aunque la ansiedad se mantenía como un telón de fondo, la claridad de su propósito también estaba solidificando. Manuel se sentó en su taller, rodeado de planos y herramientas, y las horas pasaron volando mientras diseñaba estrategias más allá del plano técnico. Se dio cuenta de que debía empezar a pensar como un líder, no solo como un experto técnico, algo que nunca había considerado. Las lecciones de la reunión comenzaban a moldear sus decisiones personales, a prepararlo para el desafío delante de él. El día transcurrió con euforia y reflexión, pero el eco de la voz de Jorge seguía presente. Mañana verifica si estas ideas realmente tienen valor, había dicho. La duda sutil aún lo persiguió, como si el empresario hubiera dejado un resquicio de incertidumbre que no podía ignorar. Al final de cuentas, la gran pregunta permanecía. ¿Podría realmente Manuel fusionar su pasión por la aeronáutica con esa nueva capacidad de liderazgo que empezaba a despertar? El camino parecía plagado de obstáculos y enemigos, pero había algo en su interior que se había encendido, el deseo de desmantelar cada limitación que antes lo había amedrentado. Al mirar el B-24 en su taller, comprendió que la verdadera restauración no iba a ser solo del avión, sino de su propia vida. Era momento de dar el siguiente paso y defender ese sueño con todas sus fuerzas, pero aún quedaba un enigma que resolver. Podría convencer a Jorge de que su visión era la correcta y que él era el hombre que podía llevarla a cabo. La incertidumbre sobre cómo podría realmente interceder ante su antagonista lo sumergió en una profunda meditación. El desafío se tornó inminente y la respuesta aún colgada en el aire, sin resolverse. Manuel despertó antes del amanecer, el eco de la reunión aún reverberando en su mente. Con cada respiración, el peso de la incertidumbre se sentía más ligero, como si el aire fresco le insuflara una nueva vitalidad. Se sentó en su taller, rodeado por la maquinaria del B-24, y tomó un cuaderno. Las páginas en blanco se convirtieron en el lienzo de su transformación. Cada línea que trazaba no solo representaba ideas, sino una red de conexiones emocionales y éticas que próximo se verían confrontadas. Decidió enfocarse en los desafíos que Jorge había planteado. No eran solo críticas, llevaban implícitas cuestiones que podía transformar en oportunidades de crecimiento. Pensar como líder implicaba anticipar problemas, pero también pensar en soluciones innovadoras. Así que empezó a delinear un plan detallado, estructurando cada aspecto del proyecto en etapas que reflejaran su pasión y su deseo de resolver problemas. Mientras se sumergía en el trabajo, su mente empezó a divagar hacia sus propios miedos, los que siempre habían frenado su crecimiento. La voz de Jorge resonaba, pero en lugar de sentirse agobiado, Manuel esbozó una sonrisa. Había un desafío en su tono. ¿Cómo puedes superar tus propios límites?, le había preguntado implícitamente. Era un desafío que, por primera vez, se sentía listo para abrazar. Sabía que no solo debía vender el B-24, sino su visión de lo que significaba volver a integrarlo en el espacio aéreo. Tenía la oportunidad de unir su amor por la aeronáutica con las expectativas del mercado. A medida que asumía este nuevo enfoque, la idea de ser un líder significaba saber escuchar y adaptar su visión a las necesidades de su equipo.
Hizo una lista de todos los presentes en la reunión y de sus intereses. Estableció reuniones específicas con José y Luisa, miembros clave del equipo, para discutir cómo sus aportes podrían integrar la presentación de manera más efectiva. Una idea empezaba a gestarse en su mente. El valor no provenía solo de la estructura del avión, sino de la historia que cada uno de ellos tenía sobre la aeronáutica. Se propondría contar la historia del B-24 como un símbolo de resiliencia, conectando sus vidas de manera más profunda. Esto también le permitiría explorar sus emociones y compartirlas con su equipo de una forma que nunca antes había hecho. Al salir a la calle, notó que el día había cambiado. Las nubes grises que habían estado presentes en los días anteriores se habían disipado, dejando un azul brillante. Se tomó un momento para respirar y reflexionar sobre el significado de este cambio. Era un signo, pensó, de que la transformación no solo era posible, era inminente. Pero mientras se dirigía a su taller, sintió un momento de duda. La voz de Jorge fue a encontrarse con él en un rincón oscuro de su mente. ¿Y si falla todo? Se detuvo, aterrorizado por la posibilidad, pero rápidamente le recordó a su corazón que el fracaso era parte del proceso. Con cada día que pasaba, convertía su miedo en impulso. Esa noche, Manuel decidió hacer una presentación en equipo. Se comprometió a compartir no solo su plan, sino su pasión. Quería que cada miembro del equipo se sintiera parte del proyecto, creando un sentido de pertenencia que iba a ser crucial para el éxito ante Jorge. Su corazón latía con fuerza cuando pensó en la cita que se acercaba. Era su oportunidad para demostrar que el líder que había emergido era mucho más capaz de lo que jamás habría imaginado. El día de la reunión con Jorge llegó finalmente. La tensión en el aire era palpable. Manuel apretó el cuaderno contra su pecho mientras caminó hacia la sala. No solo llevaría un proyecto, sino una visión compartida, un equipo renovado y, más importante aún, la firme convicción de que había crecido más allá de sus límites. Sin embargo, su mente latía con una pregunta central que debía resolver. ¿Sería suficiente para alterar la percepción de Jorge y ganar su apoyo? La respuesta, como el propio destino de su sueño, se sentía más cercana que nunca. Pero todo estaba aún en juego. La puerta del salón se abrió y Manuel respiró hondo antes de cruzar el umbral. El ambiente estaba cargado de miradas expectantes. Cada uno de los miembros de su equipo, José, Luisa y los demás, ocupaban sus lugares. Sus rostros mostraban una mezcla de emoción y nerviosismo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la inminente presentación, sino porque sabía que este era el momento que podría definir no solo el futuro del B-24, sino también el suyo. Había llegado el tiempo de ser el líder que deseaba ser. Mientras se acomodaba frente al proyector, sintió una oleada de determinación. Había elaborado un discurso que entrelazaba datos precisos sobre la aeronáutica con las historias individuales de sus compañeros. Era un enfoque radicalmente diferente al que había utilizado en el pasado, donde predominaban las cifras y la técnica. Ahora Manuel podía ver que había un filo en la narrativa que podía cambiar la percepción sobre el B-24. La historia no era solo acerca de un avión, era sobre el coraje, la unión y el espíritu humano que lo había llevado a elevarse en los cielos. Al iniciar su presentación, las palabras fluyeron con increíble claridad. Cada diapositiva no era solo una proyección de información, sino un ladrillo en la construcción de un relato que vibraba con la pasión que sentía. Describió la historia del B-24 como un símbolo de resistencia, un legado que conectaba al equipo con sus propios anhelos y desafíos superados. Notó que sus compañeros comenzaban a resplandecer, sintiendo que su participación iba más allá de lo técnico. Estaban conectados emocionalmente con el proyecto. Sin embargo, en medio de esta conexión renovada, surgieron dudas. ¿Estaría realmente resonando con Jorge? La memoria de su mirada crítica se erguía en su mente. Cada palabra que compartía estaba destinada no solo a inspirar a su equipo, sino a demostrarle a su jefe que la narrativa podía superar las expectativas de todos. Mientras presentaba estadísticas sobre el mercado, interrumpía con historias vivas que hacían que los datos cobrasen un nuevo significado. La reacción del equipo fue instantánea. José, quien había sido siempre más reservado, comenzó a compartir anécdotas de su familia y su propia pasión por la aeronáutica. Luisa, habitualmente pragmática, se mostró visiblemente emocionada, vinculando su historia personal con la construcción y restauración de aviones. La sala se iba llenando de energía, cada palabra acariciaba una parte de su sensibilidad. Pero a medida que la presentación avanzaba, también lo hacía
La presión aumentaba. Un vistazo furtivo al rostro de Jorge lo hizo tambalear. Había anotado en su libreta con frenesí, pero su expresión seguía siendo inmutable. ¿Lo estaría desilusionando? ¿Sería este esfuerzo suficiente para convencerse de la propuesta? Manuel sintió que la pasión que lo había llevado hasta aquí comenzaba a titubear ante la sombra de la duda. Cuando la última diapositiva se proyectó, el silencio en la sala era denso. Manuel sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Debía invertir la energía del miedo y la incertidumbre en valor. Esperó la respuesta de Jorge, sintiendo el peso de cada segundo. La voz del jefe resonó finalmente. «Esto es interesante, Manuel, pero...» Sus palabras cayeron como un eco en el aire. El desafío había cambiado de dirección. Ahora debía enfrentar el argumento que Jorge se preparaba para lanzar. Había llegado el momento de enfrentarse a su incertidumbre, de alzar su visión frente a la crítica directa. ¿Qué nuevas revelaciones emergían de esa mirada crítica? ¿Podría transformar esa tensión en un empuje hacia adelante? ¿O el camino del B24 y su nuevo liderazgo se vería interrumpido por el escepticismo? La sala se convirtió en un pequeño escenario, donde cada pausa era un grano de incertidumbre. Manuel sintió que cada mirada se centraba en él, especialmente la de Jorge. Era un reto al cual nunca se había enfrentado de manera tan visceral. En ese momento, la tensión se tornó palpable, como si cada uno de sus colegas pudiera sentir el cuestionamiento en el aire. Pararse frente a su equipo había sido la decisión correcta, pero ahora sería capaz de sostener ese momento de claridad en medio del inminente juicio. Jorge inclinó ligeramente su cabeza, como si estuviera sopesando cada palabra en la balanza de su mente. «Me preocupa que estén poniendo demasiado énfasis en la pasión», dijo con voz firme, pero sin hostilidad. «La industria requiere números sólidos y proyecciones realistas. ¿Cómo pueden asegurarme que la historia emocional se traducirá en rendimiento tangible?» Cada palabra de su jefe reverberó en su interior. Manuel sintió que la energía que había acumulado en su presentación comenzaba a dispersarse. Era tiempo de volver a centrarse, de reaccionar con estrategia y no con ansiedad. Recordó sus momentos de estudio, entendiendo que la técnica por sí sola no era suficiente. Debía agregar valor a la narrativa con una respuesta fundamentada. Mientras su mente conectaba los puntos, su voz emergió con claridad. «Entiendo su preocupación, Jorge», comenzó, tomando ese pequeño respiro que siempre lo ayudaba a calmarse. «La historia del B24 no solo destaca la resiliencia, también subraya nuestro enfoque innovador. Permítame mostrarle cómo estas conexiones humanas se alinean directamente con el rendimiento del modelo en el mercado. Cada logro personal de nuestro equipo aporta valor a la oferta que traemos al cliente, creando un lazo social que puede traducirse en lealtad y, por ende, en ventas». Manuel sintió cómo las palabras se deslizaban con un nuevo sentido de propósito. A medida que articulaba su visión, se daba cuenta de que estaba no solo defendiendo su idea, sino también modelando su propia identidad como líder. En ese envolvente acto de respuesta, estaba reclamando su lugar en la narrativa del proyecto. Las voces de sus compañeros, que antes resonaban en apoyo, ahora parecían entrelazarse con sus ideas, mostrando una clara colaboración en la que todos formaban parte. Mientras respondía, pudo vislumbrar la transformación en los rostros de su equipo. Luisa lo apoyaba con gestos afirmativos, y José se inclinó hacia adelante, completamente involucrado. La duda se comenzaba a disolver en una ola de comunión profesional. Era como si el propio aura del B24 comenzara a cobrar vida, inspirando a cada uno alrededor de la sala. Manuel se sentía más firme en su liderazgo. El desafío de Jorge había propiciado una oportunidad de desarrollo. «Quiero que todos se sientan parte de esto», continuó, recogiendo el ímpetu. «Es momento de que cada uno de ustedes comparta lo que significa para ellos el B24. No solo como un proyecto, sino como una extensión de quienes somos. ¿Por qué no comenzamos a construir juntos esta narrativa de nuestro futuro?» Las palabras vibraban en la sala, creando un ambiente de disposición a conectar y a compartir. Sin embargo, un rincón de su mente todavía se debatía ante un dilema latente. ¿Estaba este enfoque suficiente para disolver el escepticismo de Jorge? ¿O su apuesta podría llevar a su caída? Mientras la charla comenzaba a fluir, un nuevo sentido de urgencia invadió a Manuel. Este no era solo un desafío profesional, era una prueba de su propia identidad. El eco de la crítica anterior resonaba, pero también emergía una necesidad de superación personal que lo impulsaba hacia adelante.
Los rostros de sus compañeros atestiguaban una lucha que podría transformar el curso de su equipo. Pero Manuel sabía que lo que realmente estaba en juego era su futuro como líder. El instante de la verdad se estaba acercando, y la pregunta persistía. ¿Sería capaz de consolidar este vínculo emocional y profesional? ¿O acabaría enfrentando un retroceso irreversible que podría marcar su carrera para siempre? La conversación se intensificó. Cada participación del equipo se convirtió en una capa que recubría la inquietud inicial. Manuel observaba con atención. Había un aprecio mutuo por los aportes, como si poco a poco todos se fueran uniendo bajo una causa común. Sin embargo, su mente permanecía dividida. Atrapado entre el deseo de triunfar y la angustia por demostrar su valía, comenzó a preguntarse sobre la profundidad de su papel como líder. Manuel, ¿te has dado cuenta de que la historia no solo se entrelaza con nuestras cifras, sino que también puede influenciar a los inversores? Interrumpió Luisa, su voz resonando con entusiasmo. Si logramos darles una narrativa poderosa, tal vez también puedan confiar en nuestra proyección. El comentario la llevó a un impulso interno. Manuel se dio cuenta de que había algo vital que no había considerado. Las emociones no solo impulsan a los clientes, sino también a los inversores. Las palabras de Luisa resonaron como un destello. Con este nuevo entendimiento, decidió que era el momento de aprovechar la energía en la sala. Tienes razón, Luisa. La narrativa del B24 tiene que ser más que la historia de un producto. Debe ser nuestra declaración de intenciones. Pero, ¿qué tal si incorporamos las voces de nuestros clientes? Necesitamos testimonios que respalden el impacto emocional que estamos construyendo, sugirió, empezando a brotar ideas que se alimentaban así solas. El grupo se animó, cada uno sumando puntos de vista sobre cómo podían abordar la recopilación de testimonios. Manuel notó que, a medida que el diálogo se tornaba más fluido, su propia ansiedad disminuía. La incertidumbre se transformaba en una real colaboración. Pero, en el fondo de su mente, una preocupación permanecía. ¿Sería esta estrategia suficiente para satisfacer a Jorge? A la par que sus compañeros compartían aspiraciones, él se sentía cada vez más expuesto. Se dio cuenta de que necesitaba presentar más que solo un proyecto. Debía mostrar los resultados de su liderazgo en acción. Se secó las manos en los pantalones y avanzó a la pizarra. Con un gesto decidido, comenzó a mentalizar las cifras que debía presentar para probar la viabilidad de su propuesta. Su transformación comenzaba a tomar forma, no solo frente al equipo, sino también ante sí mismo. La presión ahora delimitaba un camino claro, demostrar que su visión podía convertirse en hechos concretos. El reloj avanzaba, y Manuel se encontró en una encrucijada. Aunque el equipo parecía alineado, sentía que a Jorge aún le quedaba un reticente escepticismo. ¿Y si todo esto no basta? ¿Y si al final no cumplo las expectativas? Se cuestionaba en medio de las intervenciones creativas de su grupo. En ese instante, tomó una decisión. Había que llevar sus ideas a la práctica de inmediato, a pesar de su temor. Llamó a su equipo a la acción. Cada persona, sin excepción, debe aportar. Como líder, yo tengo que ser la fuerza que los motive, pero también el puente hacia la ejecución. ¿Cuánto tiempo necesitamos para obtener esos testimonios y enviar las proyecciones a Jorge? Mientras los rostros de su equipo se llenaban de enfoque, una chispa interna encendió su determinación. Por primera vez, no solo lideraba, sino que desataba la voz de un colectivo. A medida que el grupo comenzaba a distribuir tareas, Manuel sintió una bomba de adrenalina surgiendo de su interior. Se transformaba en el líder que siempre había deseado ser, pero el temor al juicio de Jorge lo mantenía alerta. Sin embargo, se dio cuenta de que esta vulnerabilidad podía ofrecerle una dimensión nueva a su liderazgo. Mientras su equipo avanzaba, sus pensamientos daban vueltas a la idea de que quizás lo que temía no era solo la opinión de Jorge, sino su propio temor a no ser lo suficientemente bueno. Esa revelación lo perturbaba. Manuel susurró una voz conocida, destilando confianza. Era Luisa. Vas a lograrlo. No estás solo en esto. Al escucharla, la carga de incertidumbre comenzó a desvanecerse. Pero, ¿sería suficiente esa fe compartida para enfrentar el próximo desafío que Jorge podría plantearle? Todo el proyecto podría quedar en juego, y la percepción que su superior tenía de él podía cambiar drásticamente. El tiempo se contraía, y sabía que al final no solo la historia del B24 estaba en juego, sino su esencia misma como líder. La presión de lo inminente se intensificaba, el margen de error se estrechaba,
y una pregunta muy clara quedó flotando en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender no solo su visión, sino también su legado? Manuel se encontraba en una montaña emocional mientras el equipo se sumergía en la tarea de recopilar testimonios. La energía en la sala era contagiosa, pero también era un recordatorio constante de lo que había en juego. Se sentó por un momento, tratando de encontrar un ancla en medio de la vorágine creativa. La idea de compartir su propia historia, su propio camino hacia la recuperación y el éxito, empezó a gestarse en su mente. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Jorge, preguntando por las actualizaciones sobre el proyecto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. El peso de la expectativa era abrumador. Responder con una nota optimista sería lo ideal, pero el nerviosismo rondaba su mente, desdibujando su confianza. No quería mostrar debilidad, pero la presión lo obligaba a revisar sus prioridades. Esto no se trata solo de cumplir, se trata de inspirar, murmuró para sí mismo. Esa frase resonó en su mente, guiándolo a un nuevo enfoque. En lugar de simplemente responder a Jorge, decidió presentar su avance de una forma que contara su transformación personal, como líder y como individuo. De inmediato se levantó y buscó a Luisa. Necesitamos crear un video que combine los testimonios de los clientes, pero también debemos incluir nuestra historia. La nuestra ayudará a los inversores a ver el verdadero impacto emocional. Es hora de humanizar el proyecto. Luisa asintió, pero también parecía preocuparse. Manuel, esto es un paso muy grande. ¿Estás preparado para hacerte vulnerable? Mostrar esas facetas puede ser arriesgado. La pregunta efectiva de Luisa lo detuvo un instante. Esa vulnerabilidad siempre había estado presente, un rasgo que había temido exponer. Después de un breve respiro, respondió con determinación. Si queremos que los demás confíen en nosotros, debemos ser auténticos. No soy solo el líder de este proyecto, soy parte de él, y mis miedos, mis victorias, todo cuenta. Aceptar esto es lo que me hará crecer. Con el nuevo propósito definido, Manuel se dirigió al resto del equipo. La energía había cambiado, y ya no solo estaban hablando de cifras, estaban interconectando experiencias vividas. Manuel se sintió invadido por una oleada de confianza, mientras los rostros de sus compañeros reflejaban el mismo fervor. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, dijo, y al oír su voz resonar con firmeza, no pudo evitar sentir que se estaba desprendiendo de un peso. No se trata solo de lo que hemos logrado, sino de cómo hemos llegado hasta aquí. Eso es lo que queremos transmitir. La tarea ahora era clara. Se comprometió a organizar una sesión donde todos pudieran compartir sus historias. Incluso comenzó a vislumbrar la posibilidad de que cada testimonio se armara como un rompecabezas emocional, transformando la percepción del B24 en algo revolucionario y lleno de vida. Al día siguiente, se sentó con Luisa para planificar la logística de la grabación, intercambiando ideas que fluyeron como un río. Sin embargo, una parte de él seguía anclada en la duda, asomando como un espectro que lo acechaba. Mientras hablaban sobre los formatos y la narrativa, el temor a la reacción de Jorge persistía. ¿Estaría realmente dispuesto a aceptar esta nueva propuesta más emocional? La pregunta pesaba sobre sus hombros, pero Manuel se decía a sí mismo que debía seguir adelante. Siguió trabajando en la construcción de ese video, pero su mente estaba con una inquietud latente. A medida que las grabaciones comenzaban, sintió cómo la vulnerabilidad se mezclaba con el empoderamiento. Las historias de sus compañeros se entrelazaban con la suya, creando un tapiz humano que era tan fuerte como conmovedor. Cuando finalmente se proyectó el primer corte, la sala se llenó de emociones. Manuel vio en las reacciones de su equipo la validación que tanto anhelaba. Sin embargo, en medio de la celebración, la sombra del juicio de Jorge se cernía sobre su mente. Aunque el equipo estaba unido, el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Qué harás si Jorge no acepta? La voz interior le susurraba. La pregunta flotaba desconcertante, mientras el entusiasmo del grupo se mezclaba con un temor inminente. Manuel comprendió que el viaje apenas comenzaba, y que la verdadera prueba de su liderazgo aún lo aguardaba, con un juicio mucho más serio en el horizonte. La urgencia lo empujaba hacia adelante. La presión inminente del juicio de Jorge se tornó un contraste inquietante contra la unión de su equipo, un recordatorio de que cada líder necesita aprender a convivir con la incertidumbre, mientras la próxima reunión con su superior se acercaba como una tormenta, preparada para desafiar no solo su estrategia,
sino su esencia misma. ¿Podría enfrentar esta tormenta y salir aún más fuerte? El día de la definitiva reunión con Jorge llegó como la tormenta que Manuel había temido. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado en aquel salón la primera vez. Había crecido, no solo en conocimiento técnico sobre el B24, sino en la capacidad de liderar, conectar y ser auténtico. Su corazón latía con fuerza, no por el miedo, sino por la emoción de compartir algo que consideraba monumental, la historia de un avión y la historia de un equipo que detrás de él había forjado la resiliencia. Al entrar al salón, notó que su equipo estaba allí, presentes no solo físicamente, sino comprometidos emocionalmente con el proyecto. Luisa sonreía, José asintió con firmeza. Era evidente que todos se sentían parte de esta causa. Esa sensación de unidad le dio fuerzas. Se había preparado a fondo para explicar no solo la viabilidad del B24, sino el significado emocional que habría en cada componente, cada historia. Era más que un proyecto sobre la restauración de un avión. Era un relato de esperanza, legado y reivindicación. Cuando Jorge llegó, un aire pesado de expectativa se posó sobre la reunión. Manuel tomó un respiro profundo y comenzó. Su voz resonó con claridad mientras explicaba el valor de integrar las historias de cada miembro del equipo y de sus futuros clientes, creando una narrativa que no solo hablaba de números y proyecciones, sino de experiencia, conexión y pasión compartida. Cada parte del B24 es una pieza de un rompecabezas humano, donde la valentía de un grupo diverso se une para alcanzar un objetivo común, dijo enérgicamente. El silencio en la sala era abrumador. Jorge escuchaba atentamente, aunque su rostro era un enigma, difícil de descifrar. Manuel continuó desarrollando su argumento, utilizando gráficas y testimonios que mostraban cómo la propuesta había evolucionado. Sin embargo, al llegar a la parte más sensible, se detuvo un momento, eligiendo ser vulnerable. Un día comprendí que el éxito no se mide solo en términos de éxito financiero, sino en las historias que llevamos con nosotros. Como dicen, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. El B24 es recordar, revivir y, sobre todo, es demostrar que volar alto es posible, concluyó. A medida que terminó, notó que una leve expresión de sorpresa cruzó el rostro de Jorge. El empresario, que hasta aquel momento había mantenido una actitud distante, empezó a tomar apuntes. Manuel sintió cómo su corazón se aceleraba, la presión de sus nervios en un delicado equilibrio. Se dio cuenta de que no solo estaba defendiendo su proyecto, estaba defendiendo su verdad, su pasión y su deseo genuino de construir un legado. Finalmente, Jorge rompió el silencio. Esa es una perspectiva interesante, Manuel. No lo había considerado de esa manera, comentó pensativamente. Sus palabras, simples pero significativas, hicieron que la tensión diera un giro positivo. Sin embargo, debemos hablar de la implementación, añadió. Manuel, con su mente alerta y lista, pudo presentar un plan sólido. Las dudas de Jorge empezaron a diluirse conforme la conversación avanzaba hacia el área integral del negocio. El encuentro culminó con un apretón de manos firmes entre Manuel y Jorge, un gesto que simbolizaba más que un simple acuerdo de trabajo. Reconocía el camino recorrido. Desde ese momento, el B24 Liberator no era solo el sueño de un hombre humilde. Se convirtió en un símbolo de comunidad, resiliencia y transformación personal. Manuel se sintió lleno de una satisfacción profunda. Había superado desafíos internos, había utilizado su vulnerabilidad como puente y no como carga. Y su historia, la de su equipo, su familia, ahora formaba parte de un legado que sobrepasaba incluso sus propias expectativas. La transformación personal se hacía evidente no solo en su confianza, sino en su capacidad de conectar y unir corazones en torno a una meta común. Despertó una nueva sensación de integridad y propósito. Ya no temía el juicio. En su lugar, había encontrado una voz que resonaba con autenticidad. Había conquistado su miedo, y a través de esta transformación había logrado convertir el viejo B24 en un vehículo de esperanza y renovación. Ahora era momento de volar, no solo por el B24, sino por la vida que había escogido abrazar.
Manuel miró al horizonte, sintiendo que la verdadera restauración había comenzado en su corazón. Así que necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal, porque no querrán perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estos relatos de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Juntos volamos más alto.